Bendecido día, mis amados hermanos, que el Eterno les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro en ustedes, que traiga sabiduría y entendimiento a todas las cosas y que en medio de cualquier dificultad ustedes puedan clamar al Eterno y Él responderá en todo momento y en todo tiempo. Él dice su palabra en Jeremías 33:3, siempre recuerdo ese texto bíblico y siempre lo llevo en mis oraciones. Clama a mí, te responderé, te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, que aún tú no conoces, ¿verdad? Cuando la palabra del Eterno dice eso, se lo dijo a Jeremías. Jeremías estaba en un pozo séptico, donde estaba nadando en el excremento. Y el Eterno le dijo, clama a mi Jeremías, clama que ahí en la suciedad donde tú te encuentras en este momento, yo te voy a revelar cosas ocultas que no te he podido revelar en otro lugar más amplio, más limpio. Pero allí en esa circunstancia donde tú estás allí opresionado, donde te sientes mal por el mal olor, allí te voy a revelar cosas que tú no conoces. Cuando tú salgas de ese lugar, vas a salir entendido en lo que yo te voy a decir. Entonces, siempre el Eterno va a revelar. Y Él dice que su secreto más íntimo Él se lo va a revelar a sus siervos, los profetas, como hacía con Moshe Rabeno en el desierto. Les revelaba todas las cosas y habían cosas que el pueblo no entendía, pero era que Moshe y el Eterno tenían una intimidad. Y cuando Moshe bajaba de tener un encuentro con el Eterno, siempre venía con un proyecto, un plan, una estrategia para hacer avanzar al pueblo. El deseo de Moshe Rabeno era que el pueblo entrara a la tierra prometida y el Eterno les revelaba. Incluso el Eterno, cuando le entrega las primeras tablas, luego escribe el Eterno de su dedo. El Eterno escribe la Torá. Y Moshe Rabeno entonces es el que le transmite la Torá al pueblo. Muchas veces no entendemos cosas porque dice su palabra que nosotros perecemos de conocimiento. El pueblo del Eterno muchas veces perece de conocimiento, pero es porque cuando leemos un libro no nos podemos conformar con lo que dice la portada. Tenemos que introducirnos dentro de ese libro y buscar lo que hay dentro de esa portada y revisar, analizar y ver qué es lo que el Eterno está hablando a mi vida. Muchas veces tomamos la decisión de que cuando leemos una palabra nos acordamos de alguien, pero quizás el Eterno te está dando esa palabra por alguien si es que tú estás orando por esa persona. Pero si tú no estás orando por esa persona, la palabra no es para esa persona, la palabra es para ti. Ayer yo publiqué un video donde yo hablaba de una profecía que habían dado sobre Venezuela un profeta argentino. Yo no sé si ese hombre aún vive, porque era un hombre ya bastante mayor, y no sé si está vivo, no sé, porque verdaderamente yo no me acuerdo del nombre de ese hombre. Primero que yo fui a ese lugar porque me invitaron, yo no era creyente todavía, pero a mí siempre me quedó esa palabra en mi corazón, me quedó en mi mente. ¿Por qué? Porque yo pensaba que este hombre lo que estaba era maldiciendo era Venezuela. Y cuando yo salí de ese lugar, yo salí molesta. Yo salí muy molesta de ese lugar. Porque yo decía, ¿cómo va a decir eso? Si nosotros somos Venezuela es próspera, aquí en Venezuela nunca va a faltar nada. Nosotros tenemos de todo, tenemos oro, tenemos hay carbón, tenemos todo, tenemos petróleo, somos un país rico en petróleo. Tenemos empresas, nosotros no tenemos necesidad de estar exportando nada, son pocas las cosas que se exportan, eso lo decía yo, ¿no? Cuando yo llego a los caminos del Eterno, que yo empiezo a ver todo lo que estaba pasando, como les conté en el video, para que usted me entienda este video, usted tiene que ver el video de Venezuela. Y la portada dice, Venezuela amada, levántate. Entonces cuando yo llego a los caminos del Eterno, yo empiezo a darme cuenta que esas palabras que dijo ese hombre se estaban cumpliendo. Y yo me sentía mal, yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona que se dice llamar profeta
dice esto cuando uno no entiende las cosas. Entonces, yo publiqué el video, yo lo convertí en varios fragmentos y lo publiqué en alguna de mis redes sociales. Y me hicieron preguntas en interno que me decían que cómo es posible que ese hombre maldijo Venezuela, que ese video no edifica y que aparte que como que yo estoy con el gobierno. Yo no estoy con nadie. Cuando el Salmo 121 dice: levanta tus ojos a los montes, que tu socorro vendrá del Eterno. Yo tengo eso en mi corazón, mi socorro viene del Eterno. Y nunca he esperado nada del gobierno, simplemente que yo soy del tipo de persona, tipo de creyente, que leo las escrituras y trato de respetar, no puedo cumplirla toda, porque eso es mentira, nadie puede cumplir toda la ley, pero trato de respetar lo que habló Yeshua en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, en ese pacto renovado, donde en ese nuevo pacto renovado habla de que nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia, que tenemos que respetar a nuestros gobernantes. Entonces, si tú eres una persona que eres creyente, que eres intercesor, que oras por tu nación, tú no puedes en la mañana orar por tu nación y en la noche estar maldiciendo a tu nación. Si tú maldices al presidente de tu nación, tú estás maldiciendo a tu nación. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad. Esa es la autoridad que está debajo del Eterno. Nuestra autoridad está primero en el Eterno, pero el gobernante, el presidente, los alcaldes, están debajo del Eterno y hay que respetarlo. Y si nos damos cuenta que están haciendo algo malo, tenemos que orar por ellos, como intercesores que somos. No debemos estar criticando ni juzgando. Yo no estoy con ningún partido. Yo simplemente soy una mujer que... Entonces hubo una persona que me hizo una pregunta y yo voy a responderla. Ella me preguntó que cómo era posible que Dios usara a un profeta para maldecir a una tierra, a una nación. Entonces, esta es mi respuesta. El Eterno no usó a un profeta para maldecir a una nación. El Eterno lo usó a él, ¿para qué? Para darnos una advertencia. Lo primero que el Eterno le ministra a él como profeta, porque sé que es un profeta, porque tuve la oportunidad luego de ver sus redes sociales, averiguar, investigar por qué él daba esa profecía, porque yo soy así, yo soy como los de Berea. A mí me dicen algo de la palabra y yo investigo bien. Antes de yo hablar algo de la palabra, yo tengo que haber leído, haber analizado y haber escudriñado eso que yo dije de la palabra. Amén. Entonces, él no maldijo a Venezuela. Él habló lo que el Eterno le dijo. ¿Por qué el Eterno le habló eso a él? Número uno, sí, éramos un país rico. Éramos un país donde recibíamos a todos los inmigrantes que llegaban. Éramos un país empresario, éramos un país agricultor, éramos un país donde teníamos petróleo, señores, petróleo, las playas más hermosas, los lugares más hermosos. Éramos ricos, éramos personas amables, personas cariñosas, ayudábamos al que estaba desvalido, éramos personas con un corazón lleno del amor del Eterno, sin tener al Eterno y sin conocer al Eterno. Pero ¿qué pasaba? Número 2, ¿qué pasaba en Venezuela? Yo muchas veces, yo vivía en Los Teques y de Los Teques yo tenía que bajar a Caracas. Y siempre tenía que bajar de madrugada, 5 o 6 de la mañana tenía que bajar a Caracas. Y para ir a Caracas, anteriormente, el metro, como el metro estaba nuevo, no era bueno subirse porque todo el mundo quería irse en el metro. Y yo tomaba la opción de los buses.
Y de mi casa, del conjunto residencial, de mi apartamento, de mi edificio, donde, donde yo tenía que agarrar el bus para Caracas, era unas 4 cuadras. Y yo salía a esa hora. Cuando yo regresaba a 6, 7 de la noche. Ya sacaban la basura. Entonces, como era un paso largo, en cada esquina había una bolsa de basura. ¿Y usted sabe lo que había en esa bolsa de basura? Granos, pollo, arroz, tajada, carne botada. Y a mí me daba sentimiento. Y los perros, perdón, se me movió. Los perros rompían las bolsas y buscaban, era el pollo o la carne. Y usted iba caminando por esa vía, por esa avenida, y sin usted darse cuenta, usted pisaba el grano, las tajadas, a veces se resbalaba, pisoteaba el arroz, la pasta, el espagueti. Eso era bolsas de espagueti. Bolsas. ¿Por qué? Porque como había tanta abundancia, la gente cocinaba de más, y en Venezuela era rara la persona que comía la comida de un día para otro. Era rara la persona que comía una comida trasnochada. Mire, a mí me daba tanto sentimiento, que yo decía, y yo siempre lo decía, incluso todavía lo digo, cuando yo veo que mi nieta no quiere comer, cuando veo que algún niño no quiere comer, yo les digo a los padres, yo les digo, mira, sírvele lo que le vas a servir y que no lo bote. Y si queda, tú se lo guardas. ¿Por qué? Porque hay tantos niños en el mundo, especialmente en África, que quisieran comerse un arrocito con huevo. Y hay niños que lo tienen y lo rechazan. Yo siempre le digo eso a las personas. Entonces, cuando yo pasaba y yo veía ese poco de comida, yo me iba hacia la vía. Porque a mí me daba temor pisar esa comida. Me daba temor pisarla. Porque yo sabía. Yo nací en un pueblo donde yo vi mucha necesidad. Yo vi mucha hambre. Yo vi personas morirse de hambre. Y eso a mí me daba temor. El hueso del pollo, casi la mitad del pollo. Casi la mitad del pollo. Yo iba al mercado los días domingos y yo veía a las personas comprando las patas de pollo, el cuello del pollo y los huesos de la costilla para los perros. Para los perros. Habían personas que decían, dame patica de gallina, que mi perrito no come, no le gusta, está aburrido de comer pata de pollo. En Venezuela venden mucho la sardina de lata que venía del oriente. Las personas compraban sardina para hacerle comida a los perros. Yo tenía una amiga, una conocida, que su perrita lo único que comía era pechuga de pollo. Y de vez en cuando le daba un bistecito porque necesitaba. En Venezuela se desperdició mucho la comida. Habían personas
que tenían, se despertaban de madrugada y se iban a donde estaban los camiones de la fruta, porque cuando repartían a los negocios, la fruta que quedaba la botaban. Usted pasaba por un lugar en Venezuela, en cualquier lugar donde usted pasaba, usted veía naranja en el suelo, las piñas todas podridas, el cambur podrido, todas esas cosas. Teníamos en abundancia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió allí? Este hombre, quizás, cuando lo invitan a Venezuela, quizás no así sucedió. Cuando lo invitan a Venezuela, él empieza a orarle al Eterno. Porque cuando a usted lo invitan a un lugar a predicar, usted empieza a orarle al Eterno para que el Eterno le dé la palabra que usted va a llevar, la palabra que necesite ese lugar. Si usted no lo hace así, entonces usted no sé por qué lo invitan. Si usted se va en la carne, a donde usted vaya, usted tiene que orar para que el Eterno le dé palabra para ese lugar. Porque si no, usted no está haciendo nada. O sea, usted se está viendo sin la autoridad del Eterno y sin la cobertura del Eterno. Este hombre se puso a orar por Venezuela, lo invitan a predicar y él empieza a orarle al Eterno. Y el Eterno le dice, yo puedo creer eso. Que el Eterno le dice, tú vas a llevar esta palabra a Venezuela. Porque yo he visto en las calles de Venezuela cómo botan el sustento que yo les regalo. Cómo pisotean el pan nuestro de cada día que yo le pongo en su mesa. Y tú vas a llevar esta palabra a Venezuela. Eso es lo que yo pienso. Por eso que cuando él se sube en el altar y él empezó, porque primero empezó la adoración, él empezó a hablar y esto. Y cuando le viene la palabra sobre Venezuela, él empieza a hablar sobre Venezuela. A mí también me cayó mal, porque yo dije, ¿por qué este hombre está diciendo esto? Por Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que van a traer un hombre de tan lejos para que cuando yo llego a los caminos del Eterno, Y aún yo un día le preguntaba al Eterno, cuando yo estaba recién convertida, que esa profecía venía a mi mente, el Eterno me mostraba los perros comiéndose, peleando con la gente, los perros le arrancaban, había un perro que le mordían la mano a las personas, y porque yo lo vi, a mí no me lo contaban. Porque yo cuando veía esas peleas así, un hombre con un palo cayéndole a palo al perro, yo me ponía lejos, yo me quedaba viendo y yo decía, ¿qué está pasando? Era lo que este hombre había dicho, lo que el Eterno le mandó a decir a ese hombre. Entonces él lo soltó. Se empezó a cumplir al tiempo, no se cumplió ni al año ni a los 2 años. Eso se cumplió, imagínense, yo creo que eso fue como en el 2002 o 2003. Como en esa fecha. Y pasó todo ese tiempo. Entonces cuando él habla eso, claro, cae mal por lo que estamos escuchando. Pero cuando tú empiezas a entender, y si tú has vivido en Venezuela, tú te tienes que dar cuenta, habían hogares en Venezuela donde tú llegabas y no, es que a él no le gustó eso, y botaban las ollas de arroz completas. El pabellón, el plato típico de mi nación, yo lo veía todos los días en la mañana, en bolsas, regado. Cuando el aseo venía y recogía, después empezaban a recoger con una pala. Cuando el Eterno le dio el maná al pueblo de Israel, el Eterno le dijo, van a escoger para un solo día. Para un solo día. Porque si recogen más de la cuenta, el que se quede, le va a caer mójulo. Y hubieron unos que no hicieron caso. Y agarraron por la avaricia, comieron. Pero el que quedó se le llenó de gusano. Luego el Eterno le dijo que iban a recoger, pero el que recogía más, y que él iba a hacer que comieran, que le saliera por los ojos, por la boca, por la nariz, por la avaricia que ellos tenían. Así sucedía en Venezuela. En Venezuela las personas comían y lo que quedaba, en vez de guardarlo o regalárselo a alguien, llevarlo a otro lugar, lo botaban.
muchas veces, un día lunes, yo veía el basurero. Paso que yo vivía en un edificio y de mi edificio sacaban la basura y quedaba casi en la entrada donde estaban los envases de basura. Y se veía la cantidad de verdura, yuca, plátano, papa, que hacían sopa y quizás al que no le gustaba la sopa lo botaba, al que no le gustaba la verdura lo botaba en la basura. Fue una profecía que ese hombre dio porque el Eterno le dio una palabra. ¿Qué dijo él? Que iban a ser muchos años. Pero que eso lo iba a parar el pueblo que se levantara a orar, a adorar. Que tenía que haber una adoración masiva. Y que antes de estar quejándonos y maldiciendo, que adoráramos al Eterno por lo que estaba pasando, pero que después que eso pasara, yo lo hablé en el otro audio, iba a ser aún mayor la bendición, y que los que se habían ido iban a regresar. Entonces, él no maldijo nuestra nación, él dijo lo que tenía que decir, porque el Eterno ya había visto lo mal agradecido que estábamos siendo nosotros los venezolanos al botar las comidas. Yo recuerdo que yo iba a las reuniones y había tanta comida, porque en Venezuela hacían una fiesta, no podía faltar el arroz con pollo. Y si amanecías, no faltaba el sancocho, el mondongo, el cruzado. Y si estabas en Oriente, el asopado, camarones, todos los mariscos que pudieran haber. Pero ¿qué sucedía? Que lo que sobraba se lo echaban a los perros. Los perros se estaban comiendo nuestra bendición. Los perros se estaban comiendo el pan nuestro de cada día que el Eterno nos daba. Y el Eterno usó ese hombre para que nos hiciera un llamado. Pero quizás como yo y como muchos que estaban allí en ese lugar, no entendimos lo que el Eterno nos quiso decir. Y empezó a pasar todo lo que ha pasado en Venezuela. Pero Venezuela se va a levantar. Venezuela se va a levantar en el tiempo del Eterno. Mientras sigamos criticando y juzgándonos unos con otros, maldiciendo y diciendo cosas que no debemos de decir, porque tenemos nuestra confianza puesta en el Eterno, confiar en el Eterno, orar, bendecir nuestros gobernantes, bendecir nuestra tierra y empezar a clamar al Eterno por todas las cosas. A Venezuela no la tiene así los brujos, a Venezuela la tiene así, somos nosotros, porque nos gusta criticar, nos gusta juzgar. Mire, y la altivez, en este tiempo de toda esta transición, hubo muchos venezolanos que se volvieron muy altivos. Ya no había ese amor, ya no había eso bonito que nosotros teníamos. Y nadie trajo discordia, nadie trajo división. Nosotros mismos somos los que tomamos la decisión de ser buenos o de ser malos. Y yo le doy gracias al Eterno por ese hombre, que él dijo lo que él tuvo que decir en su tiempo, porque en base a esa profecía que yo recuerdo todos los días, yo oro por eso. Tú también, si tú ves este video, compártelo, porque hay personas que tienen duda por lo que yo dije ayer. Y ora, empieza a orar, empieza a declarar palabras sobre nuestra nación. Y si tú fuiste una de esas personas que tú botabas la arepa porque se puso dura, que botaban las caraotas porque las caraotas amanecían, hacían daño, si botabas, te comías el pollo y lo dejabas con carne porque ya no querías más, te aburriste, pídele al Eterno perdón. ¿Por qué? Porque tu bendición, lo que está pasando en Venezuela es culpa de nosotros mismos, de lo que nosotros hacíamos.
Una vez visité yo un hogar y la hermana tenía, yo me puse a lavar la loza y empezó a brotar agua. Y yo le digo, hermana, ¿qué pasa esta tubería porque está cerrada así? Me dice, tiene 3 días, hermana, que se me tapó, pero yo le doy con esto y ya. Y ella empezó a darle y no, nada. Y yo, como a mí me gusta estar metiendo la mano en todo, yo le dije, hermana, vamos, déjeme que yo lo destapo abajo porque yo lo hago en la casa, debe ser que tiene algo allí. Y me dice, está bien, hermana. Y yo me pongo a destaparlo. Cuando yo lo destapo, había espagueti, caraota, arroz, pedacitos de pollo. Yo le digo, hermana, con razón, esto está tapado. Mire, y volteo así. Y cuando yo le volteo y empiezo a darle para botar todo, que veo todo lo que va cayendo y podrido porque tenía ya, ¿sabes? Me quedé tranquila y me fui para mi casa. A la semana me tocó visitar nuevamente a la hermana. Bueno, vamos a orar. Y ahí dice, hermana, ore. Yo quiero que estén orando por nosotros porque la situación en la casa está muy mal. A mi esposo lo botaron del trabajo y lo poco que yo gano, no podemos. Usted sabe que nosotros estamos acostumbrados a comer bien, hermano. Y yo me puse a orar y el Eterno me dijo, fui yo que le paré la bendición, pero yo no quería creer. Yo estaba recién convertida, pasa que yo siempre fui guerrera, recién convertida, tenía meses. Pero yo era una... Y otra vez cuando estoy orando, Padre, bendice a mi hermana, abre las puertas de los cielos, derrama bendición sobre su vida, que tú eres el dueño del oro y la plata. Tú sabes esas oraciones que uno hace cuando uno está recién convertido. No, eso fue una guerra. Y el Eterno otra vez me dijo, yo fui que paré el fluir de la bendición. Yo me quedo así, pensando. Y yo le digo, me voy a un ladito y le digo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, tú sabes que yo estoy recién convertida y yo no sé, sabes, si eres tú el que me estás hablando, pero ¿por qué la hermana, por qué tú me dices que la hermana, que eres tú, Padre, si tú nos bendices a nosotros? Y me dijo así, ¿te acuerdas? Hace 8 días, cuando tú limpiaste las cañerías, ya yo sabía que era el Eterno y yo le dije, sí, Padre. Me dice, bueno, por eso la paré, por eso paré el fluir de la bendición. Porque mi bendición estaba yendo directamente al basurero. Ella misma provocó que parara el fluir. Y en ese tiempo, cuando yo me recién convierto, a mí me gustaba mucho leer los libros proféticos. Y como a los 3 días, el Eterno entonces yo le digo a la hermana, bueno, hermana, vamos a estar orando. No le dije nada porque yo no quería que pensara que el Eterno me habló. Y yo me fui a la casa. Como a los 3 días, el Eterno me llevó a la palabra, a Reyes, donde la viuda y los hijos, cuando el profeta le dijo que buscaran vasijas. Y ellos empezaron a llenar. Pero les dio flojera seguir buscando más vasijas. Y cuando ellos dejaron de tener más vasijas, el aceite se paró. Así le pasó a esa hermana. Yo me fui y le dije, hermana, está pasando esto. Y Dios me habló y me dijo esto. Y usted tiene que pedirle perdón al Padre Eterno. Y le dije, ¿sabe qué, hermana? Cuando usted haga mercado, lo primero que usted va a hacer, va a agarrar un paquete de caraota, un paquete de arroz, un paquete de pasta y se lo va a llevar a la persona que usted, que el Eterno le ponga en su corazón, que usted sepa que lo necesite para que se rompa eso. La hermana, como era entendida y ella sabía que yo era una mujer apasionada, la hermana hizo eso. Mira, esa hermana, qué hermoso como esa hermana. Y ella siempre me recordaba y siempre me tuvo un amor, un cariño. Siempre decía, María,
qué? Estaba yo recién convertida, como 3 meses tenía convertida. Entonces, eso ha pasado en Venezuela. Pero no te preocupes, porque el Eterno está preparando nuestra nación. El Eterno está preparando nuestra nación. Y no depende de la bendición que el Eterno va a traer para Venezuela. No depende si Maduro se va, si Maduro se viene, si Maduro se muere, si Maduro tiene cáncer. Nada. Ni que venga otro, ¿no? La bendición que el Eterno está preparando para Venezuela la está preparando y nos la va a dar porque Él sabe que hay un pueblo que se está levantando en oración y Él sabe que hay un pueblo que se va a levantar en la adoración y va a llevar su adoración y va a romper las compuertas de los cielos con la adoración que va a retumbar y va a llegar esa adoración tan tremenda, tan especial delante del Eterno como un incienso que el aroma el Eterno le va a agradar y va a decir, se acabó el proceso de Venezuela. Voy a empezar a bendecir a Venezuela. Voy a empezar a traer el avivamiento en Venezuela. Eso va a pasar. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y si la persona que me hizo la pregunta, quizás lo vea, quizás no lo vea, X, pero esta es mi respuesta para ti, amada. Que el Eterno te bendiga. Sigue orando por nuestra nación y sigue adorando, sigue intercediendo, que la bendición viene en camino. Nuestras naves de Tarsis ya están preparadas para llegar a nuestra nación con todo lo que el Eterno, todas las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros. Bendecido día, que el Padre te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.